Saben que me llamó la atención un meme. ¿Saben qué es un meme? Una fotografía que presenta algún tipo de humor o sátira de algo. Y un pastor, por cierto, subió un meme en las redes sociales y era la foto de 3 personas en una esquina esperando a alguien con una piedra en la mano. Y decía ese meme: aquí estamos esperando al pastor que nos dijo que el 2016 sería nuestro año. En otras palabras, nos fue de la patada y él nos había profetizado que el 2016 sería nuestro año. Entonces estaban esperando en la foto, era un meme obviamente, para apedrear al pastor por haberles profetizado algo que no era cierto. Por otro lado, a mí me pone nervioso todo lo que es la revelación especial de un ungido. Eso a mí me pone nervioso. Porque el apóstol Pedro dice que ninguna profecía de la Biblia o ningún texto de la Biblia es de interpretación personal. Y entonces me pone tenso cuando alguien recibe una revelación privada y la expone como divina. Eso me pone un poquito tenso porque ya la Biblia está escrita. Y no hay profecía más segura que la Biblia. Por otro lado, no se me hace muy responsable el profetizarle a una multitud una misma cosa. Por ejemplo, si yo me parara acá y les dijera: este es el año de la prosperidad, y entre nosotros hay gente sentada que no está diezmando, que no quiere trabajar. Entre nosotros hay gente sentada que no está viviendo conforme a los principios bíblicos, que no está aplicando a sus finanzas lo que la Biblia dice. Entonces, ¿por qué le voy a decir que va a prosperar? La Biblia es clara en cuanto a lo que es la ley de la siembra y la cosecha. Cosechamos lo que sembramos. Otra cosa que me pone tenso es cuando a un Dios todopoderoso lo queremos limitar a una sola cosa en 365 días. ¿A qué me refiero con esto? Si yo les dijera, por ejemplo, como ya les dije, vale la redundancia, este es el año de la prosperidad. Bueno, que yo sepa, Dios no solamente prospera, Dios hace mucho más que prosperar. Job dice en el último capítulo de su libro, Job dice: conozco que todo lo puedes. Y uno de los atributos de Dios es que es el todopoderoso. Entonces, este no es el año en que Dios va a hacer una cosa. Este es el año en que Dios hace todo lo que Él puede. Y partiendo de esto, no vengo a profetizarles algo personal. Vengo a hablarles de la profecía más segura, que es la Biblia. Y la profecía más segura ha sido escrita para que nosotros tengamos esperanza. Por eso cuando oré al Señor y le pregunté qué tema predico, que eso es muy diferente a profetizar algo individual o revelación especial. ¿Qué tema predico, Señor? El Señor me dijo: ¿de qué habla mi palabra? Si tuvieras que resumir todo el compendio de mi palabra a una sola palabra, ¿de qué habla la Biblia? Bueno, se los digo: esperanza. Esperanza. Y se los voy a comprobar bíblicamente. El título de la predicación es: ¿está tu esperanza puesta en lo que este mundo ofrece o en aquel cuyo reino no es de este mundo? ¿Dónde está tu esperanza ubicada? ¿En este mundo o en aquel que no es de este mundo? Jesús dijo ante Pilato: mi reino no es de este mundo. Ahora, aquí está el propósito de las Sagradas Escrituras. Romanos 15:4. De hecho, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos. Pablo está refiriéndose al Antiguo Testamento porque el Nuevo Testamento estaba siendo escrito en ese momento.
Ahora vean esto. Este es el propósito de las Sagradas Escrituras. A fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Es decir, si las Escrituras tienen un propósito, es que nosotros seamos alentados para mantener firme nuestra esperanza, no en lo que este mundo ofrece, sino en Dios. Y mis hermanos, el apóstol Pablo escribe más adelante, toda la Escritura es inspirada por Dios. Esas tres palabras, inspirada por Dios, theopnestos, es una sola palabra griega. Inspirada por Dios se traduce así, pero theopnestos es una sola palabra griega. Theos es Dios y neo es aire, viento. Lo que dice el apóstol Pablo literalmente es: toda la Escritura es soplo de Dios, es aliento de Dios. ¿Sabes algo? Cuando Dios creó al ser humano, sopló aliento de vida sobre su nariz. ¿Estamos de acuerdo con esto? Cuando Dios creó al primer ser humano, sopló sobre el primer ser humano, y ese aliento de vida ha llegado hasta la fecha a nosotros. Por eso, cuando nosotros recibimos el aliento de Dios a través de su palabra, nos sentimos fortalecidos, nos sentimos alentados, esperanzados, nos sentimos con vida. Su palabra es vida para nosotros porque es también su aliento. Su aliento nos dio vida. Su espíritu, espíritu y soplo, espíritu y viento tienen significados iguales, son sinónimos. Ruach, por ejemplo, en hebreo, es viento como espíritu. Neuma, en griego, es tanto espíritu como viento. Ese soplo de Dios nos puede dar aliento para renovar nuestra esperanza y creer que Dios sigue en control de nuestras vidas. Y no solo creerlo, saberlo con certeza. Mis hermanos, hoy dejaremos que sea su palabra, la profecía más segura, la que nos renueve, la que nos dé aquella esperanza para continuar firmes en lo que Él quiere para cada uno de nosotros. El punto número 1, mis hermanos, es la política, las sociedades, las culturas y las leyes humanas pueden cambiar, pero Dios sigue siendo el mismo. En nuestro contexto, los noticieros parecen más películas de terror. Una estadística reciente, un estudio reciente, serio, nos ubicó como el país más peligroso de la región más violenta del mundo, que es Latinoamérica. Y nos ubica también como el segundo país más peligroso y más violento del mundo. Es decir, si quieres ir a un país más peligroso, tienes que ir a Afganistán. De allí a todo país que vayas es menos peligroso que Guatemala. Es lo que dice este estudio, y que es un estudio muy serio, porque se basa en estadísticas formales y lo han hecho especialistas. Ahora, vemos por otro lado que la corrupción sigue siendo el modus vivendi a todo nivel. Y no quiero generalizar porque no es bueno. Hay políticos honestos, sinceros, como hay otros que no lo son. Hay empleados honestos y sinceros, como hay otros que no lo son. Pero a lo que me refiero con esto es a que a todo nivel, porque a veces señalamos solamente a una clase política. No, es a todo nivel. La corrupción se ha convertido en un modus operandi. Y tristemente se piensa que el más listo es el que se sale con la suya. Ese tipo de pensamiento tenemos que erradicarlo. Pero obviamente estamos sumidos en una realidad donde no hay medicinas en los hospitales. Estamos sumidos en una realidad donde el Estado no ofrece y no está en la capacidad de ofrecer lo mínimo a un ciudadano. Pero quiero decirles algo. Dios sigue siendo el mismo.
David escribe esto en el Salmo 12, 6, 8. Dios mío, tú siempre cumples tus promesas y lo has demostrado una y otra vez. Tus promesas son más valiosas que plata refinada. En el hebreo original, en el idioma original dice plata refinada que ha sido purificada 7 veces. Es decir, que no tiene escorias y es muy valiosa. Sus promesas no tienen ningún defecto. Sus promesas son perfectas. Sus promesas son valiosas en tal nivel de que no podemos ni siquiera calcular. Son inmensurables. Son invaluables. Ahora sigue diciendo David, podrá haber malvados en el mundo y la maldad ir en aumento, pero tú siempre nos proteges y nos defiendes de esa gente. La única seguridad real en los seres humanos es la que proviene como resultado de una fe poderosa puesta en Dios. No te va a brindar seguridad ningún sistema económico, no te va a brindar seguridad ningún político en el mundo, no te va a brindar seguridad nada que el mundo ofrezca. La única seguridad auténtica, plena en los seres humanos es una fe poderosa, es una fe intensa, es una fe fuerte puesta en el único que es sobre todo. Y es Dios. Salomón, que tuvo uno de los ejércitos más poderosos de la historia, dice, si el Señor no protege la ciudad, de nada sirve que los guardias la vigilen. Podrías vivir en el país más seguro del mundo, pero si Dios no te cuida en ese país más seguro del mundo, estarías perdido. Puedes vivir en el segundo país más peligroso del mundo, pero si Dios te cuida, estás seguro, estás segura. El salmista dice, Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El mundo puede ir en constante degradación y decadencia, pero Dios sigue siendo santo, santo, santo. Sigue siendo el mismo. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Saben qué implica esto? No proviene del mundo, sino de lo alto. Y sigue diciendo el texto, del Padre de las luces. ¿A qué se refiere Santiago con el Padre de las luces? A que Dios es el creador de el sol, la luna, las estrellas. El sol no brillaría si Dios no hubiese creado antes la luz. Cuando ves el relato de la creación, ves que lo primero que Dios hace es crear la luz y luego las lumbreras, porque si no, ¿qué luz le pone a las lumbreras? El Padre de las luces en el sentido material o físico, pero también en el sentido espiritual. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que está en Él no anda más en tinieblas. Él nos sacó de las tinieblas para ponernos en el reino de su luz admirable. Ahora, sigue diciendo Santiago, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, Él tiene luz permanente porque es el Padre de las luces. Puede poner luz física y luz espiritual y sigue brillando, no hay sombra en Él. Y sigue siendo el mismo, sigue brillando como el primer día de la creación. Sigue siendo la misma luz. Él no va a cambiar. Él permanece fiel a sus promesas. No importa cuánto el mundo se eche a perder. Nuestro Dios no cambia. Es inmutable.
Él siempre tiene cuidado de nosotros y se interesa permanentemente en sus hijos. En este mundo, los rápidos cambios políticos, financieros, culturales, sociológicos, nos hacen pensar que ya nada es confiable, que nada permanece. Los líderes políticos, los líderes religiosos, los dirigentes, las celebridades, vienen y van. Hoy están y mañana ya no. Pero hay un solo rey, de reyes que ha permanecido y permanecerá, cuyo principio fue servir y morir en la cruz por nosotros. Él no cambia y permanece para siempre. Ningún otro líder en este mundo, sea religioso, político, líder de opinión, celebridad, llámale como quieras, ningún otro ha lavado los pies de sus subordinados. Ningún otro ha ofrecido su vida por ellos en la cruz. Y ningún otro ha resucitado al tercer día para decirles: tengo la victoria, pero esa victoria es para ustedes. Es para que ustedes también tengan vida eterna. Ningún otro líder ha hecho eso. Solo Jesús. Por eso dice el autor de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando leas los periódicos, cuando veas las noticias, cuando el panorama se ponga más oscuro, recuerda, mi Dios sigue brillando igual. Mi Dios sigue siendo el mismo. Mi Dios es fiel a sus promesas. Punto número 2. Las personas pueden fallarnos. Nosotros mismos podríamos cometer errores. Dios sigue siendo fiel. En mi corta vida ministerial, soy un pastor relativamente principiante. En mi corta vida ministerial, he visto personas que prometieron lealtad eterna, traicionar, mentir, difamar, manipular, entre otras cosas. Yo mismo sé que como esposo y padre, y también como pastor, no puedo ofrecer perfección. Y que en algún momento dado cometo un error. Aun cuando haga mi mejor esfuerzo, sigo siendo humano, sigo siendo pecador redimido. Aun las personas que más nos aman, en algún momento pueden herirnos. Es en el matrimonio donde hemos prometido cuidar, proteger, velar por el cónyuge, donde muchas veces también herimos o somos heridos. Ningún ser humano puede brindarnos plenitud, ningún ser humano puede tener la carga en sus hombros de hacernos felices. Ningún ser humano va a ofrecernos perfección, ningún ser humano nos va a llenar por completo. Jeremías 17:5 es un texto muy fuerte. Y dice así: esto dice el Señor. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Esto es lo que dice este texto. Poner nuestra confianza en seres humanos es alejarnos de Dios. Por eso siempre les he insistido desde este mismo púlpito en que nunca pongan sus ojos sobre mí,
en que nunca avalen lo que diga por mi persona, sino en que me avalen a mí por lo que este libro dice, lo cual yo solamente repito. Todo lo que yo predico tiene que ser redundante con el libro sagrado, con el libro de Dios, con la Biblia, con la palabra de Dios. Si algo que yo digo no es redundante con la palabra de Dios, de nada sirve. Porque solo Él tiene palabras de vida eterna, yo no. Entonces, dejemos de poner nuestra confianza en el hombre. Junior Zapata, alguien a quien aprecio y con quien comparto algunos pensamientos y otros no, y también le respeto. ¿Saben que escribió una frase sumamente especial? Y es que, se los voy a leer textualmente. Dice: la cultura de celebridad y fama, la celebricracia en la iglesia es el opio de los cristianos. ¿Sí me entienden este concepto de Junior? Bueno, han escuchado ustedes de la palabra democracia, por ejemplo. Esto implica que el pueblo es el que toma decisiones, el que vota. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se dice teocracia, por ejemplo, teos es Dios y cracia significa que Dios es el que manda, ¿verdad? Ahora, cuando dice celebricracia, refiere a celebridades. Celebridades evangélicas que imponen sus propios pensamientos. ¿A qué me refiero con esto? No podemos permitir que simplemente por alguien ser famoso sea quien imponga sus propios criterios. Aquí no es una cuestión de qué líder religioso tiene más fama o más trascendencia. Aquí es una cuestión de qué dice la Biblia. Por eso dejemos de poner nuestra mirada en el hombre. Por otro lado, la iglesia evangélica siempre ha dicho: no, es que nosotros no tenemos idolatría porque no tenemos imágenes. Saben que en una ocasión hablé con una persona que hizo la oración de fe y seguía yendo a otra iglesia tradicional. Y yo le pregunté: ¿por qué si hiciste la oración de fe no vas a la iglesia evangélica, sino que sigues en la iglesia tradicional? Y me responde: porque cuando yo voy a la iglesia tradicional, sé que esas imágenes que no hablan, esas imágenes que no oyen, que no ven, no representan para mí nada. Pero me preocupa que los evangélicos sí idolatran a seres humanos. Obviamente no concuerdo con su postura de ir a la iglesia tradicional por ese motivo, pero sí me abrió los ojos en que los evangélicos estamos en el riesgo de idolatrar líderes religiosos y tenemos que poner un freno a esto. No pongamos nuestra mirada en el hombre. Isaías 2:22. Dejen ya de confiar en el hombre que depende del aire que respira. ¿Qué tanto puede valer? ¿Saben qué significa esto? Es absurdo confiar en alguien a quien si le tapa la nariz va a empezar a patalear. Oh no, qué gran ungido, oh qué gran siervo, oh qué gran deportista, oh qué gran celebridad o famoso, oh qué gran líder, oh qué gran... Tápale la nariz y vamos a ver cómo reacciona. Incluso gente que hemos idealizado en nuestro entorno personal. No estoy hablando solo de líderes religiosos, de opinión o celebridades. Gente que has idealizado en tu entorno personal, en algún momento va a fallar. No te ofrece perfección. ¿Y sabes algo? Dios dice que no comparte su gloria con nadie. Lo dice a través de Isaías. Estamos claros en eso. Todos sabemos ese texto, ¿no? Ahora, hay algo que Dios no comparte y es su gloria. Dio su vida en la cruz. Compartió todo en la cruz. Su vida, su sangre. Pero su gloria no la comparte. ¿Estamos claros con eso? Ahora, hay algo que Él no quiere que tú compartas. Hay algo que Él no acepta que tú compartas. Y es tu confianza. La confianza. Dios no quiere compartir la confianza que tú tienes.
Él quiere que sea solamente puesta en Él. Es de esta manera que actuamos. Es muy buen médico, sí, pero mi confianza está en que Dios va a usar a este buen médico. Es buen abogado, sí. Mi confianza está en que Dios va a usar a este abogado. ¿Es una buena medicina? Sí, pero mi confianza está en que Dios dio ciencia a los entendidos para que hagan esta medicina. Mi confianza está puesta en Dios todo el tiempo. No comparto esa confianza. Maldito el hombre que confía en el hombre. Solo en Dios. Mi confianza está en que Dios va a inclinar el corazón de una autoridad para que su voluntad se haga. Así pida una visa para ir a visitar a unos familiares a un país. Así haga un trámite de cualquier índole. Mi confianza no está en esa persona que firma o pone el sello. Mi confianza está en Dios que inclina el corazón de las personas para que en mi vida se haga su voluntad. David dice en el Salmo 44, dichoso. ¿Saben qué es esto? Esher, bienaventurado, feliz, pleno, el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Se los pongo de otra manera. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en pecadores. La verdadera felicidad se encuentra únicamente en Dios. Nosotros mismos podríamos fallar. Nosotros mismos podríamos cometer errores. No me considero infalible. No me considero infalible, aunque predique una palabra infalible. La palabra que predico es infalible. El que la predica, no. Pero esta es mi esperanza. 2 Timoteo 2:13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Saben qué implica esto? Que si Él te abandonara, se negaría a sí mismo. Que si Él se alejara de ti, se negaría a sí mismo. Que si Él te desamparara, se negaría a sí mismo. Entonces, no depende de tus obras. El hecho de que Él esté presente fielmente en tu vida, depende de quién Él es. Y eso me da descanso. Porque no gano a Dios por méritos propios. No gano a Dios por obras. Porque la misma salvación no es por obras para que nadie se gloríe. Es Dios quien por ser quien es, decide ser fiel. Es por su propia naturaleza que Él permanece fiel. No por mí o lo que yo haga o deje de hacer, sino por quien Él es. Y eso es lo que realmente me hace descansar todos los días. Solo soy un pecador redimido. Y nunca podré corresponderle a Dios todo lo que ha hecho por mí. Pasaré una eternidad adorándole y jamás podré recompensarle. Pero su fidelidad no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de quién Él es. Yo entiendo que malas acciones pueden traer consecuencias. Entiendo que el pecado nos alcanza. Entiendo que cosechamos lo que sembramos. Pero Él permanece fiel. Y las veces que caiga un justo, Dios lo levanta. Punto número 3. Nuestros planes pueden no funcionar. El plan de Dios sigue vigente. David escribe en el Salmo 37, 23, 24: por el Señor son ordenados los pasos del hombre. ¿Saben qué implica esto? Que si tus pasos están siendo dirigidos en un rumbo que no es el propósito de Dios,
Dios ordena tus pasos para encauzarte hacia lo que Él quiere de ti. Muchas veces un plan echado a perder es una bendición disfrazada. Alguna persona cuando ve un plan que se echa a perder podría frustrarse, podría deprimirse, pero yo quisiera que aprendieras esto. Cuando un plan personal se echa a perder y eres alguien que ama a Dios, ¿qué dice Romanos 8:28? Todas las cosas ayudan también. Entonces te invito a que hagas esto a partir de hoy. Cuando un plan personal se ha echado a perder, veas que detrás de esto que puede parecer negativo, hay una bendición disfrazada de fracaso. Una bendición disfrazada de fracaso, porque no es fracaso, es una bendición. Porque Dios mismo echa a perder nuestros planes cuando ordena nuestros pasos, porque su plan es mayor, su plan es superior. Sus pensamientos no son mis pensamientos. Sus pensamientos están mucho más arriba que mis pensamientos. Entonces cuando pareciera, no me funcionó mi plan, no es que no te funcionó el plan, es que Dios sigue en control. Es que Dios está ordenándote en tus pasos para que cumplas su plan, que es el que importa, es el que realmente prevalece. Sigue diciendo el Salmo 37 en el versículo 23, y el Señor se deleita en su camino. Esto implica que para recibir esta bendición de Dios, de que Él ordene tus pasos, necesitas agradarle en la forma que caminas. Y luego sigue diciendo, cuando caiga no quedará derribado, porque el Señor sostiene su mano. Puedes tropezar, puedes incluso caer, ser alguien que pareciera que fracasó, pero la mano sigue ahí. La mano sigue ahí, la mano continúa ahí. Él no te soltará jamás. El bien y la misericordia te perseguirán todos los días de tu vida. Eso es lo que Él ha dicho. Salmo 138:8, también escrito por David. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. ¿Pueden repetir conmigo fiel amor? Es la palabra Gesed, que también se traduce como misericordia. Y luego dice, no me abandones porque tú me creaste. Este versículo es muy rico. Les digo por qué. Primero, Él reconoce que los planes de Dios se han de cumplir en su vida. No por Él mismo, sino por la misericordia de Dios. Por su fiel amor. Gesed es una palabra muy amplia en hebreo, que implica amor, misericordia, fidelidad. Entonces David está reconociendo, el propósito de Dios se va a cumplir en mí, su plan se va a cumplir en mí, no por mí, sino por su misericordia. Y luego sigue diciendo, porque Él permanece fiel para siempre, o Él permanece misericordioso para siempre. Eso es lo que implica. Ahora, luego dice, no me abandones porque tú me creaste. ¿Pueden repetir conmigo? Tú me creaste. En otras palabras, el que crea ya tiene un plan. ¿Se acuerdan del Salmo que dice, en tu libro están escritas todas aquellas cosas? Es decir, tú me viste desde antes de nacer, y estoy parafraseando el texto, tu embrión vieron mis ojos, y en tu libro están escritas todas las cosas que yo habría de vivir. ¿Por qué? Porque quien crea sabe para qué lo hace, sabe para qué lo hizo.
Cuando tú ves a un inventor hacer algo, lo que hace tiene ya un propósito. Por ejemplo, los inventores de este piano, marca Kurzweil, sabían para qué serviría el piano. Y lo diseñaron para que sirviera en el propósito por el cual fue inventado o fue fabricado. Dios, que es el único creador, cuando te vio desde el vientre de tu madre, incluso antes de la fundación del mundo, ya tenía un propósito para ti. Entonces, cuando te crea, te hace con dones y talentos específicos que te llevan a cumplir el propósito que Él tiene para ti, el cual se cumple en ti. No porque tú seas muy bueno o no porque tú seas un superhombre o una supermujer. Se cumple en ti y se cumple en mí por su misericordia. Gesed, por su misericordia. Muchas veces nosotros metemos romanticismo a ciertos textos bíblicos e ignoramos el contexto de los mismos. Hay un texto muy famoso mundialmente. De hecho, puedes encontrar cuadros, también ornamentos para el hogar con este texto. Y ustedes lo conocen, Jeremías 29:11, que dice: porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Pero quiero decirles en qué momento Dios dijo esto. En uno de los más oscuros de la historia de su pueblo. El exilio y el cautiverio de Babilonia. Esta gente que recibió esta palabra lo había perdido todo. Habían perdido sus posesiones, habían perdido su libertad, habían perdido su tierra, habían perdido el templo. Pero Dios les dice: aunque el panorama sea el más oscuro, el más duro o el más difícil en este momento en sus vidas, yo sí sé cuál es mi plan. El Espíritu Santo está hablando en mi corazón de que hay una persona aquí que el cambio de calendario le ha producido mucho desánimo y desesperanza. Es una persona que está batallando con depresión. Y está en uno de los momentos más oscuros de su vida. Incluso ha tenido pensamientos suicidas. Cree que no hay nada en el horizonte. No considera tener valor para emprender algo. Esto es lo que Dios pone en mi corazón que te diga, es que Él sí sabe muy bien cuál es su plan para ti. Que dejes de escuchar la voz del enemigo, que solamente quiere robarte, matarte y destruirte. Y que empieces a escuchar la voz de aquel que quiere darte vida y vida en abundancia, no importa cuál sea el entorno que te rodea. Parece que tus planes fracasaron. Te tengo noticias. Su plan se está cumpliendo. Aún en ese momento oscuro, aún en ese momento difícil, Dios transforma
nuestras vidas en momentos de prueba. La prueba fortalece nuestra fe. La prueba nos acerca a Dios. La prueba nos hace depender del único Dios verdadero. Punto número 4. Nuestra vida laboral y financiera puede cambiar. La provisión y el cuidado de Dios permanece. Ustedes saben muy bien que cuando David escribe, siendo un muchacho, el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él sabía muy bien lo que es el cuidado de las ovejas y sabía muy bien que como pastor arriesgaba su vida para protegerlas. Buscaba la provisión de la forma que fuese, pero sus ovejas tenían que estar bien. Y él sabía que si él siendo malo cuidaba de esa manera a animalitos, cuanto más el Dios poderoso cuidaría a su obra maestra que eres tú, que soy yo. Por eso me gusta mucho esta traducción. En la Nueva Traducción Viviente, el Salmo 23:1 dice: el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. ¿Has escuchado esa expresión? Dios no siempre da lo que quieres, sino lo que necesitas. Yo mismo como padre tengo limitaciones para darles a mis hijas todo lo que quisiera, pero a veces tengo que entrar también en la conciencia de decir, debo darles lo que necesitan para que sean formadas, para que maduren, para que crezcan. Dios te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Y Él prometió darte todo lo que necesitas. Por eso deja de compararte quién tiene más, quién tiene menos. Ay, ¿por qué a aquel Dios le dio tal cosa y a mí no? Esa es pérdida de tiempo. Dios te conoce perfectamente y dice, aquí está lo que necesitas. Me interesa tu carácter, me interesa tu alma, me interesa tu espíritu, me interesa tu madurez espiritual, me interesa que crezcas. En un tiempo de quebrantamiento y de prueba, en un tiempo de dificultades, Jeremías escribe en Lamentaciones 3:24, mi alma dice, el Señor es todo lo que tengo y necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. En la Reina Valera 1960 dice, mi porción es Jehová. ¿Saben qué esa palabra porción es helek en hebreo? Implica esto, la suma total de mis anhelos. Porción, helek, la suma total de mis anhelos. Puede ser que no estés viviendo perfección. Puede ser que el panorama es muy duro o muy difícil. Puede ser que tu vida llegó a un punto que nunca imaginaste que llegaría. Puede ser que has tocado fondo. Pero no importa dónde estés. Si tu porción es Dios, la suma total de tus anhelos está satisfecha. La suma total de tus anhelos. Jeremías lo había perdido todo. Jeremías tenía políticos en contra. Jeremías tenía religiosos en contra. Jeremías tenía un pueblo en contra. Jeremías tenía a Babilonia en contra. Jeremías tenía todo en contra. Lo había perdido todo. Pero seguía diciendo, hay algo que no me han podido quitar. Y es mi porción. Que es Dios. La suma total de mis anhelos. Primera de Timoteo 6:17, dice el apóstol Pablo,
a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras. Poner tu esperanza en posesiones, poner tu esperanza en el dinero, es una ofensa a Dios. Seas rico o seas pobre, es una ofensa a Dios. Toda persona que tiene bienes materiales, en algún momento de su existencia se topará con algo que el dinero no puede resolver. Y hay alguien que dedicó su vida entera al servicio de los pobres, que dijo lo siguiente: no te das cuenta cuánto necesitas a Dios hasta que Dios es todo lo que te queda. Hasta que Dios es todo lo que tienes. Por eso mi confianza no está en el dinero, mi confianza no está en bienes materiales, mi confianza no está en el materialismo. Por eso no soy predicador de la prosperidad, en el sentido malinterpretado. Sí predico la prosperidad verdadera de Dios, porque yo anhelo que ustedes sean prosperados así como prospera su alma también, que tengan salud también. Todo eso lo anhelo, pero no tergiverso la Biblia. No disfrazo a Mamón de santo. No es mi oficio. Mi confianza está en el que todo lo puede, en el creador del universo, en el dueño del oro y la plata, en el que tiene un propósito para mi vida, en aquel que puede hacer aparecer monedas de peces, en aquel que multiplica panes y peces, en aquel que resucita muertos, en aquel que camina sobre el mar, en aquel que, siendo yo un vil pecador, dio su vida para salvarme. Él es mi proveedor. Él es Jehová Jireh, quien ha provisto su vida en la cruz. ¿Cuánto más no proveerá para nuestras necesidades cotidianas? Claro que sí, cuidará de nosotros. Claro que sí, estará en todo momento de nuestras vidas. Mis hermanos, Él dijo: nunca te dejaré, nunca te desampararé, lo cual también es traducido como nunca te abandonaré. Sigue diciendo 1 Timoteo 6:17, sino en Dios, es decir, pongan su confianza en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Cuánta gente sufre su dinero? ¿Cuánta gente sufre sus riquezas? ¿Cuánta gente está vacía y tiene mucho, materialmente hablando? Yo he visto algo, y es que obviamente como pastor vivimos al día. Como pastores vivimos al día. Y me ha llamado la atención esto. A veces con un poquito podemos disfrutar tanto. Porque la plenitud solo la ofrece Dios. Filipenses 4:19, Pablo estaba en prisión y escribe: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten, ya sea material, emocional, físico, espiritual, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. ¿Pueden repetir conmigo? ¿Gloriosas riquezas? Gloriosas riquezas. Si simplemente escucháramos estos dos términos, gloriosas riquezas, nos parecerían inalcanzables. Pero cuando Pablo dice en dónde están esas gloriosas riquezas, y dice esto: Cristo Jesús, están a nuestro alcance, no por nosotros, sino porque Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y vino a este mundo haciéndose un siervo, haciéndose hombre, y a morir en la cruz. Tenemos acceso a Dios, y al tener acceso a Dios, todo lo demás es añadidura. Sus gloriosas riquezas trascienden el oro y la plata. Sus gloriosas riquezas trascienden lo material. Sus gloriosas riquezas son vida, y vida en abundancia. Y cuando Jesús habla de vida en abundancia, se refiere por sobre todo a una comunión con Dios que nos satisface por completo, que nos llena por completo, que nos da plenitud
Punto número 5 y final. Nuestra salud y nuestro cuerpo físico pueden cambiar con el paso del tiempo. Dios nos renueva y nos da vida eterna. De hecho, una de las resoluciones de Año Nuevo más comunes es bajar de peso. Yo también la tengo. Pero hay algo que es inevitable. Por más flacos que estemos, nos vamos a avejentar. Tarde o temprano. Vean este texto de Eclesiastés. Salomón dice en el capítulo 12, versículos 1 al 7, no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven. Antes de que te pongas viejo y digas, la vida ya no es agradable. Acuérdate de Él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelva tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre tu cielo. Se refiere a problemas de la vista que se van dando con el paso de los años. Versículo 3. Acuérdate de Él antes de que tus piernas, guardianes de tu casa, es decir, de tu cuerpo, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de Él antes de que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Bueno, gracias a Dios ahora la ciencia ha avanzado y hay muy buenos dentistas, mis hermanos. Pero es una realidad para todos. No estoy aludiendo a personas mayores. Un día yo estaré también más avejentado. Bueno, ya voy a cumplir 40. Acuérdate de Él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Habla de perder la capacidad auditiva. Acuérdate de Él antes de que tengas miedo de caerte y te preocupes de los peligros de la calle. Es decir, cosas que antes no te preocupaban, como cruzar una calle, en cierta edad ya lo piensas 2 veces. O necesitas ayuda. Y por favor, lo estoy diciendo completamente en un tono respetuoso a las personas mayores, porque también la Biblia dice que debemos de honrar sus canas. Pero mi punto es, todos en algún momento, si Dios nos da la vida, llegaremos a experimentar esto que Salomón está relatando. También dice, acuérdate de Él antes de que el cabello, bueno, a mí se me cayó algo joven, antes de que el cabello se te ponga blanco como un almendro en flor y arrastre los pies sin energía, como un saltamontes moribundo. Y la alcaparra ya no estimula el deseo sexual. Sin comentarios. Acuérdate de Él antes de que te falte poco para llegar a la tumba, tu hogar eterno, donde los que lamentan tu muerte llorarán en tu entierro. Sí, acuérdate de tu Creador ahora que eres joven. Y yo te diría, en la etapa donde estés. Antes de que se rompa el cordón de plata de la vida. El cordón de plata, algunos eruditos piensan que se refiere a la médula espinal. Y se quiebre la vasija de oro. Algunos eruditos piensan que habla del cráneo. No esperes hasta que la jarra de agua se haga pedazos contra la fuente. Se ha sugerido que implica un ataque cardíaco o una falla cardíaca. Y la polea se rompa en el pozo, es decir, mueras. Es a lo que se refiere ahí. Pues ese día el polvo volverá a la tierra
y el espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Salomón hace un recorrido por lo que el paso del tiempo va haciendo en nuestros cuerpos. Pero también hay un desenlace. Ahora, este es el punto. No te olvides de Dios en ningún momento. Acuérdate de Él en todos los días de tu vida. Sea tu estado de salud el cual sea. Mi mamá, los últimos años de su vida, los vivió con un corazón que funcionaba entre un 12 y 14%. El doctor le decía, no me explico, hermana Martita, bueno, no era cristiano, no me explico, Martita, cómo usted está de pie. Incluso se para en un desayuno homenaje a pastores y habla ante 5,000, 6,000 personas y no le falta el aire, porque personas en su misma condición no se levantan de la cama. Mi mamá se iba a evangelizar. Incluso en una ocasión, la dueña de un prostíbulo la atacó porque estaba evangelizando a las prostitutas, con un corazón que le funcionaba el 14%. Se acordó de él mientras su corazón palpitaba. Nunca pongas pretextos o excusas. Es que tengo este achaque. Es que ya no funciona igual. Es que mi edad, no. Acuérdate del Señor. Sea cual sea tu condición o situación física en este momento. Y un día, la promesa de la vida eterna, la verás cumplirse. Tu cuerpo puede volver al polvo de la tierra, pero tu espíritu va con Dios. Pablo dice en 2 de Corintios. Pablo dice en 2 de Corintios 4, 16, 17. Por lo tanto, no nos desanimamos. Y aunque por fuera nos vamos desgastando, se refiere al cuerpo físico, por dentro nos vamos renovando de día en día. Porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna. Mi padre tiene más de 70 años. Y muchas veces es difícil de seguir en su ritmo. Tiene canas. Pero por dentro ese hombre está tan renovado que a un hombre más jóvenes tenemos que correr detrás. Alcancémoslo. En lugar de pensar en los achaques, ¿y ahora qué me va a decir el doctor? Enfócate en la forma en la que Dios te renueva por dentro. La forma en la que Dios te renueva por dentro. Cada día. Pablo dice que es día tras día. Tito 1:2. Nuestra esperanza es la vida eterna, la cual Dios, que no miente, ya había prometido antes de la creación. La salvación que Dios prometió a cada uno de nosotros, los que creemos en su Hijo Jesucristo, será cumplida. Él es el pastor que nos guía más allá de la muerte, rumbo a la vida eterna. Y esta es la conclusión, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie. Y quisiera que leyéramos un texto que David escribió en un momento muy difícil en su vida. ¿Ustedes han escuchado de los filisteos? Por cierto, ha habido un hallazgo arqueológico en Israel donde se encontró un cementerio filisteo. Había ciertos escépticos que decían que los filisteos eran una fantasía. Y de repente, ¡oh, sorpresa! Un cementerio filisteo. Aquí hay huesos filisteos.
Los filisteos eran muy malos, despiadados, crueles. ¿Y saben qué pasó? Capturaron a David en un lugar llamado Gat. Pero ahí David escribió algo que quiero que leamos en voz alta, todos juntos. Salmo 56, 3, 4. Cuando siento miedo, confío en ti, mi Dios, y te alabo por tus promesas. Confío en ti, mi Dios, y ya no siento miedo. Nadie podrá hacerme daño jamás. Por sobre toda circunstancia de la vida está la promesa de Dios. Dios la va a cumplir por siempre. Mira este texto de Hebreos 6, 18, 19. Hay dos cosas imposibles: que Dios mienta y que no cumpla lo que promete. Esas dos cosas nos dan confianza a los que nos hemos refugiado en Él. Nos fortalecen para continuar en la esperanza que Dios nos da. Tenemos esa esperanza tan fuerte y segura como un ancla que sostiene el alma. Nuestra esperanza llega más allá de la cortina del lugar santísimo del cielo, es decir, a donde el mismo Dios mora en su trono. Hasta ahí llega nuestra esperanza. Puedo estar de rodillas, quebrantado por una situación difícil, pero mi esperanza llega hasta el trono de Dios, a lo más alto. Por eso Isaías 57:15 dice que Él habita la altura, la eternidad, la santidad, pero también con el quebrantado de corazón y con el espíritu humilde. Desde el suelo encuentro el cielo. ¿Saben por qué? Porque tengo esperanza en Él, porque tengo confianza en Él. Y el autor de Hebreos dice que esa esperanza en Dios es el ancla del alma. En el momento que se escribe esto no existían aviones, y el medio de transporte más utilizado para viajes largos era el marítimo. Un ancla sirve para no naufragar. Un ancla sirve para no ir a la deriva. Un ancla sirve para tener estabilidad, aún en la peor de las tormentas. Un ancla sirve para estar firme en el mismo sitio, aunque los vientos soplen. Ancla del alma. David escribió: confortará mi alma. ¿Cómo está tu alma? ¿Has estado a la deriva y sin rumbo? ¿Has estado en depresión y desesperanzado o desesperanzada? ¿Cómo está tu alma? ¿Has permitido que las heridas hagan mella en ti? ¿Has permitido que el rencor o que la falta de perdón o que el resentimiento haga mella en ti? ¿Vas en una tempestad sin rumbo? ¿Sientes que te estás hundiendo? Es el momento de anclar tu alma en Cristo Jesús. Y estar firme en Él. Vimos al principio el texto donde se dice que todo lo que ha sido escrito es para mantener firme nuestra esperanza. El propósito de la Biblia, de la palabra de Dios, es darnos esperanza. Señor, venimos delante de ti. Agradecerte por este año 2017. Porque hasta aquí nos has ayudado y seguirás ayudándonos y sosteniéndonos, cuidándonos, guardándonos. Porque tú permaneces fiel. Porque para siempre es tu misericordia. Porque cumplirás tu propósito en nosotros.
Porque tu plan sigue vigente. Porque tú sigues en control de nuestras vidas. Porque nos compraste con precio. Porque moriste en la cruz, dándolo todo para hacernos libres. Porque nuestra confianza está puesta solamente en ti. Fuera de ti nada deseo. No busco lo que el mundo ofrece. Te busco a ti, Dios. Te anhelo a ti, Dios. Transfórmanos. Haz lo que quieras de nosotros. Estamos quebrantados a tus pies. Somos pobres en espíritu, necesitados de ti, a quienes tú has llamado bienaventurados. Señor, dependemos de ti. Guíanos, ordena nuestros pasos, danos rumbo. Usa nuestras vidas. Usa nuestras vidas, Dios. Quita todo desánimo. Quita toda depresión. Toda opresión del enemigo. Toda mentira del averno. Toda mentira del infierno. Y habla tu palabra. Solo tú tienes palabras de vida eterna. Sopla con tu palabra, tu espíritu. Danos aliento de vida. Transforma nuestras mentes. Que podamos pensar, Señor, con tu mente, Cristo. Que podamos ver más allá de la tormenta, que podamos ver más allá de la tempestad, de la situación difícil, que podamos ver más allá de la enfermedad, que podamos ver más allá de la escasez, que podamos verte a ti, Dios, en control y soberano de nosotros. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que sabes que necesitas a Cristo Jesús. Haz esta oración de fe y entrega tu vida a Él. Une tu corazón con tus labios y dile al Señor lo siguiente. Habla con Él como nunca antes. Repite conmigo: Señor Jesús, sálvame. Ten misericordia de mí. Reconozco que soy pecador, pero sé que moriste en la cruz para perdonarme, limpiarme y salvarme, y que resucitaste al tercer día para darme la vida eterna. Toma el trono de mi corazón. Me entrego a ti, Jesús. Tu nombre, Jesús, que sobre todo nombre, y el único nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Jesús, hemos orado. Amén.